las ilusiones fueron los proyectos de vida, los augurios, que todo en este 2020 sea bueno, sea de bendición. ¿Sí? Esos fueron los temas en las redes. Todo mundo augura, todo mundo pide, todo mundo dice o expresa sus mejores deseos, ¿verdad? Así que, pues no vamos a hacer la excepción. A todos ustedes y a nuestros amigos que nos ven por la web, les deseamos un feliz año nuevo. Que Dios les bendiga y les conceda los deseos de sus corazones, ¿sí? Que este año pueda ser mejor. Hay una frase que me gusta repetir en estas ocasiones. Estamos recibiendo una hoja en blanco. Nosotros decidimos qué y cómo escribimos en las páginas de estos 365 años. Perdón, días. 365 días o páginas en blancos que hemos recibido. ¿Ok? Así que ojalá que lo que se escriba allí este año sea mejor que lo que se escribió el año pasado. ¿Sí? Y bueno, empezar el año y estar invocando la presencia de Dios en nuestras vidas, eso es bueno. Creo que este año será mejor entonces. Esta es una de las razones. Porque ya lo leía Yadi, ya lo leía en las Sagradas Escrituras. Perdón, Wendy. Ya lo leía ella. Lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. ¿Sí? Son de esos textos que en las Sagradas Escrituras son absolutos. No dejan margen a equivocaciones o a interpretaciones. Sencillamente, lo que para nosotros es imposible, para Dios, todo. No hay una sola cosa que para Dios no sea posible. Así que es nuestro mejor aliado en este 2020. ¿Sí? Vamos a nuestras Biblias como cada noche y ahora lo vamos a hacer en el Evangelio según San Marcos. Vamos a contemplar un milagro más. ¿Sí? Ya de por sí contemplamos la luz de un nuevo día y de un nuevo año. Eso ya es un milagro. Pero por si eso fuera poco, vamos a la palabra de Dios y vamos a contemplar un milagro más este día. ¿Sí? Capítulo 10, versículo 46 al 52. Ahí hay una historia muy bonita, muy bonita. No es parábola, no es cuento, es una historia real. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él, refiriéndose a Jesús, sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Al oír que era Jesús Nazareno, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían para que callara. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarlo. Y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Jesús le preguntó: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista.
Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Al instante recobró la vista y seguía a Jesús por el camino. Esta noche, antes de meternos de lleno a esta historia, me gustaría que pensáramos en tres cosas que ocasionan, que hacen que el ser humano no siga a Jesús. Piensen, por favor. Tres cosas que ocasionan que el ser humano no siga a Jesús. Quiero decirles que hay dos grupos en esta historia. Dice que Jesús al salir lo siguieron dos grupos. Lo siguió una multitud y lo siguieron sus discípulos. Dos grupos. El autor de la Biblia, el autor Marcos, nos pudo haber colocado allí que una gran multitud lo seguía. Finalmente, sus discípulos estaban inmersos en la multitud. Pero el escritor bíblico nos hace énfasis, nos dice específicamente que habían dos grupos, los discípulos y una multitud. Para que empiecen a analizar, ¿en qué grupo estarías tú si se tratara de seguir a Jesús? Otra vez la pregunta, ¿en qué grupo estaría yo o estarías tú si estuvieras en esa escena? Miren, hoy en día casi el mundo entero, lo podemos afirmar así, conoce de Jesús. Incluso hay muchos que no creen en Él. Prefieren creer en otros dioses, en otros personajes de su historia, etc. Pero casi podríamos asegurar, si tuviéramos alguna forma de medir, qué tan trascendente ha sido el Evangelio de Jesús en el mundo entero. Y podríamos asegurar que la mayoría de los seres humanos en este mundo han escuchado, posiblemente por cultura general, probablemente por que alguien lo comenta, pero creo que nadie escapa de saber que un día nació en un pesebre humilde un hombre y que ese hombre, después de 30 años, fue a la cruz del Calvario, murió por los pecadores de este mundo en una cruz, resucitó al tercer día. Yo creo que muy pocas personas ignoran esa historia por cultura general. ¿Sí? Y esta noche vamos a analizar. Quiero decirles que estas tres cosas que voy a mencionar no me las estoy inventando. No se me ocurrieron. Salomón decía, no hay nada nuevo debajo del sol. Si gustan ustedes acompañarme al libro de Apocalipsis, capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Versículo 15 al versículo 18. Voy a leer para ustedes.
Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre y ciego, y estás desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, ¿para qué? Veas. Aunque este texto tiene una forma específica, profética para interpretarse, esta noche vamos a hacer una aplicación cristológica, ¿sí? Y en estos textos que acabo de leer, existen las tres razones por las que existen discípulos y una gran multitud. Es decir, tres razones por las que los seres humanos no siguen a Jesús, para después poder observar el milagro que Jesús hizo. La primera razón que dice aquí es la neutralidad o la indiferencia. Hoy en día, los seres humanos, cada vez más evidente, o es cada vez más evidente, que el ser humano es bastante indiferente. Si tú vas por las calles y ves que alguien va caminando, pocas personas se pararían en su vehículo para subir a un extraño en su vehículo. Además que eso, por asuntos de inseguridad, se suele decir, es riesgoso. Además que por asuntos de educación, eso suele ser incómodo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero saben, particularmente he llegado a la conclusión que todas esas razones en realidad se llaman o tienen su origen en la indiferencia. El ser humano puede ver que a su lado hay alguien con hambre, con frío, con necesidades, y pocas veces nos compadecemos de esas necesidades. Una de las razones que la Biblia da es justamente la indiferencia. ¿Y dónde está la indiferencia? La indiferencia, y por eso dije neutralidad. ¿Qué es la neutralidad? Cuando la Biblia dice frío o caliente, habla de un estado de tibieza. La tibieza, dicho en un vocabulario en el siglo XXI, sería la falta de capacidad por tomar decisiones. Neutralidad. Al ser humano hoy en día nos cuesta mucho tomar decisiones, y sobre todo las que tienen que ver con la vida espiritual. Si recuerdan que estos últimos días he estado haciendo una pregunta. ¿Ya tienen sus propósitos de año nuevo? Hay gente que comienza el año y así como comienza, así lo termina. Pocas personas se toman el tiempo, un día, mediodía, una hora, para escribir,
y plasmar en un papel, en un cartel, en una hoja en blanco y escribir: esto es lo que yo voy a realizar durante este año. Y voy a hacer, número 1, esto. Voy a decidir, número 2, esto. Número 3, voy a incluir esto. El ser humano hoy en día está acostumbrado a que muchos tomen decisiones por él. Que el ritmo de vida, decida por él. Que las circunstancias tomen el control de su vida, etcétera, etcétera, etcétera. Primera razón por la que muchos no siguen a Jesús es la neutralidad o, dijimos, indiferencia. Número 2, en el relato bíblico, el orgullo. El orgullo. ¿Saben ustedes que en el libro de Proverbios hay una lista que allá afuera la gente le llama los 7 pecados capitales? En realidad eso lo escribió el sabio Salomón en el libro de Proverbios. Y él enumera 7 razones por las que el hombre es destruido. ¿Y saben cuál es la número 1 de esa lista? La número 1 de esa lista es el orgullo. Al ser humano le cuesta que alguien le ayude a vivir. Al ser humano le cuesta escuchar consejo. A los seres humanos nos cuesta escuchar con humildad las amonestaciones y las promesas que el Señor nos hace. A los seres humanos nos cuesta creer, nos cuesta confiar cuando no vemos. Nos ayuda o se nos es más fácil confiar cuando podemos ver, cuando podemos palpar. Pero hablando de vida espiritual, nos cuesta ¿qué? Confiar, porque no podemos ver, porque todo es por fe, porque es necesario creer en las promesas de un Dios de amor. La segunda razón por la que muchos no siguen a Jesús es el orgullo. El orgullo. La tercera razón, dice aquí, que es la pobreza espiritual, que aquí en la Biblia le llama ceguera. Ceguera, la pobreza espiritual. ¿Por qué los seres humanos somos pobres espiritualmente hablando? Cuando el pecado entró a este mundo, o más bien, antes de que el pecado entrara a este mundo, el ser humano podía establecer comunicación cara a cara con su Creador. No tenía obstáculos. Estaba en su naturaleza el buscar la comunión con su Creador. Así era la relación entre el hombre, entre el ser humano y Dios, antes de que el pecado entrara. Pero una vez que el pecado entró, dice las Sagradas Escrituras que se rompió esa comunicación directa entre Dios y nosotros los hombres, los seres humanos. Por eso fue necesario que Dios enviara a su único Hijo para que todo aquel que en Él creyera no se perdiera, sino que tuviera vida eterna. Por eso es que el apóstol Pablo dice que fue Cristo Jesús el que volvió a establecer un puente de comunicación entre nuestro Padre Celestial y nosotros. Por eso es que los seres humanos, por naturaleza propia,
no buscamos al Señor. Al contrario, es nuestra naturaleza huir ¿de qué? Como nuestros primeros padres. El relato bíblico dice que Adán y Eva, una vez que se vieron, se dieron cuenta de su desnudez, de su vergüenza, de que se había cumplido lo que el Señor había dicho. Entonces ellos, lejos de buscar al Señor, huyeron de la presencia de Dios, se escondieron. ¿Se dan cuenta? Por eso es que los seres humanos somos pobres, ¿qué? Espirituales. Así que hay tres cosas. Número uno, dijimos, nuestra falta de decisiones, nuestra neutralidad o como le quieran llamar, nuestra indiferencia. Número dos, hay algo que se generó por causa del pecado en nuestro corazón, en nuestra naturaleza humana, que hoy en día cuesta que el ser humano entienda esta parte, el orgullo. Y saben que por el orgullo se rompen a diario miles de matrimonios. Por el orgullo, a diario se pierden miles, millones de empleos. Por el orgullo, mucha gente está condenada al fracaso, haga lo que haga. Por el orgullo, muchos hijos se van de casa. Por el orgullo, muchas familias están rotas. Por el orgullo, mucha gente ha caído en los vicios. Por el orgullo, muchas personas se autodestruyen, etcétera, etcétera. ¿Sí me explico? Etcétera, etcétera, etcétera. Y muchos etcétera. Por el orgullo, muchos estudiantes reprueban. Por el orgullo, muchos jóvenes no estudian y no terminan una preparación profesional. Por el orgullo existe el suicidio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí me explico? Y número 3, pobreza espiritual, ceguera. 3 razones por las que muchas personas no siguen a Jesús. Y entonces, ¿para qué nos va a servir esto que acabamos de decir? Acabamos de leer una historia muy hermosa de un hombre ciego. ¿Saben que ese hombre ciego está directamente relacionada con lo que leímos en el libro de Apocalipsis? ¿Sí? Y vamos a analizar este hombre. ¿Cuál era su condición? Era ciego. Segunda pregunta, ¿por qué había quedado ciego? La Biblia dice que este hombre, cuando escuchó la oferta de Jesús, él aceptó y dijo que recobre. ¿Qué cosa? La vista. Este hombre un día vio. Pero por algunas de estas características, un día quedó ciego. Pero entonces aparece Jesús en la escena de los seres humanos. Así como esta noche es mi deseo y es mi invitación que permitas que el protagonista de las historias más extraordinarias de este mundo pueda entrar a tu vida, pueda comenzar a hacer una obra trascendente en ti. Cristo Jesús. Él es el héroe de esta historia. Él es el generador de los milagros. Y ese Jesús entra en escena y dice que este hombre estaba mendigando
Pero este hombre hizo 3 cosas importantísimas. Número 1, cuando este hombre escuchó que Jesús venía, comenzó a ¿qué? Comenzó a gritar, comenzó a clamar: Jesús, hijo de David, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Segunda cosa que este hombre hizo, cuando Jesús lo escuchó, la gente que estaba allí tuvo que aceptar que entre Jesús y este hombre se había establecido una relación. Había mucha gente, estaban sus discípulos, estaba la multitud. Pero esta multitud, para lo único que había servido era para recriminar, era para patear, era para amonestar a este ciego que se callara. Y quiero decirles a ustedes que el día que ustedes decidan caminar con Jesús, aceptar a Jesús como su Salvador personal, se van a dar cuenta que hasta pareciera que la gente quisiera seguirnos viendo hundidos en la miseria de este mundo. Lo he escuchado tantas veces. Les podría yo contar esta noche muchas historias de un hombre que ha dejado su adicción, de una mujer que ha dejado su pecado, de un joven que se ha apartado de los malos caminos. Y cuando anuncian su amor por Cristo Jesús, lo único que han recibido de sus familias, de sus amigos, es la espalda, es rechazo, es burla, es discriminación. Y esto es interesante. Pareciera que la gente que está a nuestro alrededor quisiera seguirnos viendo hundidos en la miseria, en el dolor. He escuchado historias de personas que han sido desconocidas por sus padres. He escuchado historias de hijos que han perdido la herencia, que han perdido los derechos, porque han decidido encontrarse con Cristo. Pero este hombre hizo una tercera cosa. Dice que después que recibió la vista, siguió a Jesús por el camino. 3 cosas. 3 cosas. Este hombre clamó al Señor, tomó decisiones y siguió de cerca a Jesús. ¿Cuál es el milagro acá? ¿Es que este hombre tuvo la vista? ¿Cuál es el milagro? ¿Es que este hombre tuvo la capacidad, la astucia de clamar al Señor? ¿Cuál es el milagro? ¿O el milagro es que este hombre dejó de ser parte de la multitud y comenzó a seguir como un discípulo a Jesús? ¿Cuál fue el milagro? Saben que la historia no lo dice,
Pero este hombre seguramente que envejeció, se terminaron sus días y este hombre tuvo que bajar a descansar al sepulcro. Además, este hombre en algún momento había tenido experiencia de la vida y había visto. Había contemplado el amanecer, el anochecer, la vida, las flores, los colores, etc. Creo que el milagro más grande que puede ocurrir en nuestras vidas no es ver lo que está a nuestro alrededor. Creo que el milagro más grande en nuestras vidas puede ser seguir de cerca a Jesús. ¿Y saben por qué? Porque aunque este hombre terminaron sus días, bajó al sepulcro, el seguir a Jesús le garantizó a este hombre una cosa: la vida eterna. Yo estoy seguro que cuando vayamos al cielo, cuando Cristo vuelva por segunda vez, vamos a poder saludar a Bartimeo. Y qué hermoso será el poder nosotros caminar cerca de Jesús durante estos 365 días que se abren para nosotros. Ahora tenemos que responder la pregunta: ¿en qué grupo queremos estar nosotros? ¿En el grupo de los discípulos o en el grupo de la multitud? Tomen la decisión en sus corazones esta noche y que el Señor te bendiga en esa decisión. Recuerda la pregunta que el Señor le hizo a este hombre: ¿qué quieres que yo te haga? ¿Qué quieres que yo te haga? Esa pregunta sigue resonando para nosotros. ¿Qué quieres que yo te haga? ¿Qué hace falta en tu vida? ¿Cuál es el milagro que tú estás esperando? Clama al Señor. Levántate. Toma la decisión. Sigue a Jesús de cerca. Y el Señor va a conceder los deseos de tu corazón, así como lo hizo con Bartimeo. Recuérdalo. Clama al Señor. Humíllate ante Él. Reconócelo como tu Señor. Toma la decisión todos los días de buscarlo. No dejes pasar un solo momento sin tomar en cuenta que Él puede hacer la diferencia en nosotros. Y síguelo de cerca, porque allí vas a estar seguro. Allí vas a lograr todos los desafíos. Allí vamos a poder triunfar sobre el pecado. Allí se va a restaurar la imagen que un día dañó el pecado en nuestras vidas. No importa, créeme, no importa cuál es el milagro que ocupas en tu vida. Si clamas a Él, decides y caminas de cerca a Jesús, el Señor responderá con un milagro en tu vida. Que el Señor nos bendiga esta noche. ¿Ya decidieron? Amén. Amén. Cantemos nuestro himno. Prefiero a mi Cristo.
Nos ponemos en pie. ¿Quién pone la música? Salud. Hagamos de este canto nuestra oración. Prefiero a mi Cristo al vano oropel, prefiero su gracia a riqueza sin fin, a casas y tierra. Prefiérole a Él, será de mi alma fuerte paladín, antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar. Prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar. No quiero el aplauso del mundo falaz, prefiero en las filas de Cristo servir. La fama del mundo es liviana y fugaz, prefiero por siempre a Jesús seguir, antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar. Prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar. Más bello que el lirio en su níveo blancor, mi Cristo es más dulce aún que la miel. Su paz a mi alma dará el Señor. Yo quiero que Cristo me conserve fiel, antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar. Prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar. Bondadoso y tierno Padre que moras en el cielo, alabamos tu santo nombre en esta noche. Señor, por causa del pecado, estamos contaminados y eso en muchas ocasiones nos hace, Señor,
anteponer nuestra humanidad en medio de la relación entre tú y nosotros. El orgullo, la ceguera, la tibieza, Señor, la indiferencia, ha hecho que nosotros los seres humanos no estemos en mejores condiciones que Bartimeo. De hecho, Él nos representa a todos. Pero Señor, en esa historia, tú obraste un milagro y provocaste que Bartimeo fuera transformado y se convirtiera en un discípulo. Aunque en la palabra tuya, Señor, no hay un registro progresivo de él, estamos seguros, Señor, que ese hombre se convirtió en una lumbrera y en un testimonio fiel de tu poder. Porque, Señor, cuando tú entras a la vida de los seres humanos, haces una obra perfecta de transformación. Y esa obra, Señor, hemos decidido esta noche que la anhelamos en nuestras vidas. Queremos ser transformados, queremos ser restaurados. Queremos, Señor, que el futuro de nuestra vida pueda ser diferente. Y por eso, Señor, en esta noche nos consagramos una vez más a ti. Y te rogamos, Señor, te suplicamos y clamamos desde el fondo de nuestro corazón: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Amén. Señor, haz ese milagro en nuestras vidas. Y que a partir de esta noche, Señor, podamos levantarnos, podamos tirar la capa, podamos, Señor, despojarnos de todo aquello que nos estorba para que tu voluntad sea completa en nuestras vidas. Rompe nuestras cadenas, Señor. Libéranos. Y entonces, cuando Cristo vuelva, podamos ir junto con Bartimeo a la patria celestial. Rogamos, Señor, tu bendición. Rogamos tu perdón. Rogamos, Señor, tu gracia en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Feliz noche, familia. Que el Señor les bendiga.